Bueno, entonces, como yo le coloqué, este nuevo pacto por medio de su Hijo glorioso, del Cordero inmolado, a través del derramamiento de su sangre, de su muerte, su resurrección y su sepultura, y que fue resucitado el tercer día, apela a la obediencia, para que todo aquel que le obedece, pongan atención. Porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece, a todo aquel que le obedece, no a todo aquel que cree, porque allá, aquí el pacto que se estaba haciendo allá con su pueblo, y acá se está haciendo con su pueblo. Y para todos aquellos que quieran, ¿no es cierto?, sostener esta doctrina del reemplazo, que es animal, carnal y diabólica esta actitud, nuestro Padre establece y nuestro Mele dijo, todo lo que está escrito de mí allá, aquí se va a replicar igual porque yo soy. Yo soy el nuevo pacto, yo soy el Cordero, yo soy el que vengo a salvar vuestras almas, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz de los hombres, yo soy la resurrección de los hombres, yo soy la puerta para entrar. En Él se centraliza todo y no hay más. ¿Me entienden? Entonces, todos aquellos que levantan argumentos y dicen, no, si Él vino a abolir, si ahí dicen, no, nuestro mes les dice, yo no he venido a abolir, yo no he venido a eliminar, más bien yo soy el Salvador, yo soy Yeshua, yo soy Emmanuel, yo soy Yahshua Hamashiach, yo soy la propiciación, yo soy el que va a ser sacrificado para que tú puedas ser justificado a través de la obediencia a todo aquel que lo obedece. Y pongamos atención. Nuevamente voy a leer. Porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque estaba en perdición, porque en Él había condenación y juicio eterno. Más le conceda la vida y la eternidad. La vida a través de nuestro Melech, mediante su sangre. ¿No sabéis que yo vengo a salvar vuestras almas? La vida que está en la sangre. Ya. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo, nuestro Padre Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Salvación. Y las reglas de la salvación vienen de nuestro Padre, no conforme a tu parecer. No, que yo quiero ser salvo de esta forma. No, que yo soy salvo, ¿no es cierto? Como muchos también judíos que apelan, ¿no es cierto?, a la salvación de Noé y se saltan todo esto. No quieren obedecer. Hay rebelión. Si no hay excepción de persona en cuanto a la desobediencia. Si su pueblo era rebelde y desobediente, ¿cuánto más tú que no fuiste enseñado? Tú fuiste enseñado en la inmundicia y en la perversidad. Fuiste enseñado en culturas ideológicas con ídolos paganos. Con ídolos que hasta el día de hoy, hace unos cuantos meses atrás, este personaje allá en el Vaticano sacó esta imagen y lo colocó, ¿no es cierto?, en el pórtico del Coliseo Romano. ¿Y a quién sacó? A Moloch. Y hubo una gran situación y una molestia entre muchos que todavía está ahí, ¿vio? ¿Quién nos enseñaron esos sinvergüenza? Con esa imagen, Moloch, se ofrecían a niños en la antigüedad. Los quemaban para él. Entonces, ¿qué simbolizan ustedes? ¿Creen que cuando bautizan a los niños se los consagran a Moloch? ¿O que ustedes creen que se lo consagran a nuestro Padre? Si nuestro Padre por algo los castigó y por algo los corrigió y por algo, ¿no es cierto?, los dispersó por causa de su rebelión y por esas cosas que hacían. Rebelión, desobediencia, siempre queriendo hacer, ¿no es cierto?, lo contrario a la voluntad de nuestro Padre.
Y muchos que participan en congregaciones metodológicas, lamentablemente, andan en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, entendimiento y comprensión. No se le ha concedido el beneficio de poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y viven metodologías de diferentes formas. Hay diferentes formas. Y hay miles en este país de Santiago de Chile y en toda esta larga franja, ¿no es cierto?, de Chile, hay miles de congregaciones. Para no entrar en detalles, pero nuestro Padre está llamando a la obediencia, no a la fe, no a una actitud humana de fe, sino que apela a la obediencia. Todo aquel que oye y hace, y aquí lo empieza a hablar nuestro Melech. Yo les voy a indicar quién es. Aquel que viene a mí, oye y hace, ese es. ¿Vio? Ya. Voy a volver a leer, versículo 17. Porque no envió nuestro Padre Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, vale decir, su pueblo primeramente, con la casa de Israel, y los extranjeros, sea salvo por nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre. El que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece ya ha sido condenado porque no ha obedecido en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Que nuestro Padre envió la luz, porque dijo: yo soy la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus instrucciones, lo que ellos habían sido enseñados, eran perversas, malas, hediondas, podridas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ah? Mas el que practica la verdad, vale decir, el que obedecía los mandamientos, tenía que venir a la luz en este nuevo pacto que nuestro Padre establece sobre su pueblo, que supuestamente, ¿no es cierto?, muchos de su pueblo decía que obedecían, pero habían excepciones, como Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Ahí está concentrado. Vemos a Simeón en el libro de Lucas. Vemos a Ana, la profetisa de la tribu de Aser, sirviendo a nuestro Padre con ayuno y oración. Habían excepciones, pero eran muy poquito. La gran mayoría decía, pero no hacía. Ya. Mas el que practica la verdad, que practica los mandamientos, viene a la luz, como nuestro Padre establece por medio de su Hijo, para que sea manifiesto que sus obras, ¿no es cierto?, ahora son hechas en nuestro Padre verdaderamente. Ya. Vamos entonces a Juan capítulo 3, versículos 31 en adelante. Que aquellos que dicen no, que a lo mejor no, si también se puede por aquí o por acá, por nuestro padre Abraham, porque muchos también de su pueblo decimos: nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Ellos quisieron escudarse. No, 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 porque Abraham a mí me escuchó y me obedeció, dijo nuestro Melech. Y se enojaron. Ya. Mire cómo dice el 31 del 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del reino glorioso es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que nuestro Padre Elohim es veraz, es verdadero. Porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim hablan. Pues nuestro Padre Elohim no da sus ruas por medida, le entregó todo a su Hijo. Pongan atención. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo. Verso 36. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, se le va a conceder. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino la ira de nuestro Padre Elohim está sobre él. ¿Escucharon? Ya. Esto apela entonces
a la obediencia, no lo que a ti te gusta, no lo que a ti te parece, no lo que diga la corporación o el contexto ideológico corporativo, que obedece más bien a una estructura metodológica animal, carnal y diabólica. ¿Se fijaron? Entonces aquí, ¿esto obedece el nuevo pacto a una fe? No obedece, valga la redundancia, a la obediencia. Ya. Entonces, si nosotros vamos a Lucas, el libro de Lucas capítulo 6 del versículo 46 en adelante, nuestro Melech está hablando aquí, el Hijo de nuestro Padre está hablando. Pongan atención. ¿Por qué me llamas maestro y maestro y no haces lo que yo digo? ¿Vio? Aquí le estás diciendo, ¿por qué me llamas maestro si eres un desobediente, eres un rebelde, quieres hacer lo que tú quieres? No, que mi corporación, no, somos los mejores. No, porque el pastor o el obispo, no, según lo que él dice, es infalible. Mentira. Es una mentira. Ahí está hablando el enemigo. Porque nuestro Padre establece su propósito y su voluntad por su Hijo y por nadie más. Y Él el que iba a enseñar, Él el que iba a instruir por medio de su Ruach. Pero aquí vemos hablando a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Padre Yahweh, al Cordero glorioso. Entonces le dice, ¿por qué me llamas maestro, maestro, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, una obra nueva, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sin obediencia, más bien aplicó sus deseos y su desobediencia, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, perdición. Perdición. Ya, nos vamos ahora acá a Mateo y después voy a ir al tema ya de lleno sobre los que hablan de la fe. ¿Ah? Que esto es por fe, no es un pacto establecido por nuestro Padre por medio de su Hijo, es un nuevo pacto que lo establece sobre la casa de Israel, toda la casa, vale decir, ¿no es cierto?, Efraín y Judá, toda la casa de Israel, porque después nuestro Padre, por causa que estaba Judá en Jerusalén, tomó a Saulo de Tarso para que a todos los dispersos de Efraín, que había un poquito en Samaria, ahí había un poquito, la mujer samaritana estaba en samaritana, pero la gran mayoría de Efraín estaba disperso, tanto en Roma, en Éfeso, y ahí lo vemos. En su justicia nuestro Padre envía al apóstol, llamado Saulo de Tarso, para ir a anunciar el nuevo pacto, para ir a anunciar este beneficio de su grande y su entrañable misericordia, para con su pueblo y después también para con todos los extranjeros. Nuestro Padre los concede este grande y glorioso beneficio. Ya. Entonces, en Mateo capítulo 7, del verso 13 en adelante, pongan atención. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Todos los que nacen conforme a la sangre, carne y voluntad de varón entran a la vida, aquí, a este mundo, en condenación. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Escucharon? Pocos son los que la hallan. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, por sus obras los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? No, no es cierto. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. Nuestro Melech está hablando. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, por sus obras. No todo el que me dice, maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pongan atención. Muchos me dirán en aquel día, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos mucho milagro, y no comimos contigo, y no anduvimos contigo, y no fuimos a los hospitales, y no fuimos a las cárceles, y anduvimos? Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Vio que aquí también lo dice? Obediencia, obediencia a las instrucciones, a los mandamientos. Y nuestro mes le está entregando instrucciones y mandamientos. Nuestro mes les venía a dar libertad. ¿Libertad de qué? A través de un nuevo pacto, de su sangre gloriosa que establece nuestro Padre. A través de un nuevo pacto. ¿Para qué? Nuestro Padre busca una nación, un linaje escogido a través de la vida de la sangre del Mashiach. ¿Cómo tú podrías tener un linaje si no es a través de la sangre de su Hijo amado? Mediante el poder de la palabra, así como hizo nacer, introdujo a su Hijo, ¿no es cierto?, en el vientre de Miriam, llevado por esta palabra por su malaj, Gabriel, y ahora concebirás, y la palabra, ¿no es cierto?, introdujo y nació a través de la simiente de nuestro Padre. ¿Cuál es la simiente? Así lo dice en Lucas capítulo 8 del verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla, la simiente es la palabra de nuestro Padre. Y esta palabra cayó en buena tierra y nació. ¿Vio? Una nueva creación, una vida, un linaje, un pueblo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Un pueblo definitivo, no como, ¿no es cierto?, su pueblo que no permaneció en el pacto. No, y ese pacto contenía, ¿no es cierto?, todas estas cláusulas, todas las instrucciones. Y aquí, en el nuevo pacto de nuestro Padre por medio de su Hijo, también se establecen, empezamos a leer todas las cláusulas. No se trata que tú vivas como un buen comportamiento, que seas bonito. No, se trata de que este pacto es para darte la libertad, para liberarte del lazo del enemigo, en el cual están cautivos todos a voluntad de él. ¿Quién lo dice esto? Lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo. Pongan atención, para todos los desobedientes. Miren, verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que son rebeldes, a los que se resisten, por si quizás nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para conocimiento de la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué vino nuestro Padre a establecer a través del nuevo pacto? La libertad, así como lo sacó allá a su pueblo. Ahora también está haciendo esto un nuevo pacto con su pueblo, con la casa de Israel, y este beneficio lo recibimos nosotros, los extranjeros, así como lo recibió, ¿no es cierto?, el centurión Cornelio. Aparece el centurión aquí hablando con nuestro Melech, pidiéndole la sanidad de un siervo que estaba enfermo y de esa enfermedad a causa de muerte. Y nuestro padre, ¿no es cierto?, y nuestro Melech le dice, oh, no he visto tanta convicción. No es fe. Oh, no he visto tanta convicción. Este centurión, porque no soy digno que tú entres en mi casa. Di tú la palabra. Y yo estoy plenamente convencido que así va a ser. Como Abraham, plenamente convencido. Lleno de obediencia. ¿Por qué?
Él habló sobre la obediencia. Escuchen. No soy digno que usted entre en mi casa, porque también soy hombre puesto de autoridad. Y tengo, ¿no es cierto?, aquellos que, ¿no es cierto?, están sujetos. Y yo le digo a eso, ve y anda. Y yo le digo al otro, a esto y lo hace. Obediencia. Esa convicción tenía, ¿no es cierto?, Cornelio, el centurión. Tú di la palabra porque tú eres de autoridad y yo estoy plenamente convencido. Después en el libro Los Hechos capítulo 10 le es concedido el beneficio, fíjense, a través del apóstol Pedro. Vayan a leerlo. Algunos usan ese texto para decir, no, pues Dios, ¿cómo le dice a Pedro, mira, mata y come? No entienden nada, ignorancia absoluta. No conocen, no entienden y no comprenden. Se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a todo mandamiento conforme, ¿no es cierto?, que no se podía comer. Obedece, no comas chancho, yo te estoy diciendo, ni reptiles, ni ratones, ni agria aparecen, ¿no es cierto?, en las escrituras. Entonces, por eso nuestro padre le baja un lienzo con todo animal que no se podía comer. Oh, no, padre, en mí nunca ha entrado cosa inmunda. No digas inmundo a lo que yo ya he lavado. ¿Por qué? Porque los judíos a los extranjeros eran abominables e inmundos. Entonces, cuando entra a la casa de Cornelio, ¿qué le dice? ¿Por qué me has llamado? ¿No sabes tú que es tan abominable es que un judío entre a la casa de un extranjero? No entienden las personas, estos personajes de las congregaciones que son animales, y se corrompen y le enseñan a los demás y los demás también, ¿no es cierto? Como son, no entienden, según lo que le dice, ¿no es cierto? Ese personaje que está ahí, no, si come chancho nomás, si tú orando, no, mentira. Bueno, bueno, no todo el que me diga Melech, Melech. Entonces no se trata de fe, se trata de obediencia. Y por eso en el libro de Hebreos, si nosotros vemos el libro de Hebreos, ya. Ahora, ¿entendieron acá que el apóstol está escribiendo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 25? ¿Cuál era el plan de nuestro Padre? Para dar libertad. Entonces, muchos de los que están en congregaciones, como no conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí aparece nuestro Melech, pongan atención, aparece nuestro Melech, pongan atención, en el capítulo 4 del libro de Lucas, también aparece en Mateo, también aparece en Marcos, aparece en el libro de Lucas también capítulo 4, del verso 14 en adelante. Pongan atención. Y Yahshua volvió en el poder de Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme, ¿no es cierto?, a lo como él había. Entró conforme al mandamiento, no a la costumbre, entró al día de reposo conforme al mandamiento. Nuestro Padre no iba a hacer cosas, y su Hijo tampoco, sino conforme al mandamiento fue el día de reposo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él. ¿Vio? El Rúa de mi Padre está sobre mí, Emanuel. El Rúa de mi Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. ¿A los pobres? No, al pueblo. Al pueblo. Por eso le pusieron pobre aquí, no al pueblo. Las buenas nuevas de salvación. Cuando dice en Marcos capítulo 1, verso 14-15, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y obedeced estas buenas nuevas. Marcos. Entonces, ¿qué vino a hacer él? Anunciar a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a todo el pueblo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tenían, está hablando de un problema interno que había en las vidas.
a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Qué vista? ¿La vista natural? No, de la ceguera, la ceguera que entró por Adán. A poner libertad al oprimido. ¿Por qué? Porque estaban atados por el diablo. A esta libertad, este es el pacto que nuestro Padre establece. Por eso que dice que la palabra de nuestro Padre por medio de su Hijo es más eficaz que toda espada o doble filo que penetra hasta partir del alma, el espíritu y el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de quién, del que está ahí, y hay que desalojarlo fuera para que tú tengas libertad. Es el propósito de nuestro Padre mediante su nuevo pacto para con la casa de Israel, y es un beneficio para los extranjeros. No es para todos estos primeros que dicen no, que nosotros somos. Mentira, un engaño, un espíritu engañoso. Un espíritu engañoso. Y anunciar el año agradable de nuestro Padre. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura, delante de vosotros, manifestada por el profeta Isaías. Ya. Pero si nosotros vamos ahora al libro de Hebreos, miren, ¿qué es lo que es fe? Para que podamos entender, y aquí está la definición de fe. ¿Ok? Porque muchos fe, lo que entienden de fe, no saben cuál es la definición. En el hebreo, en el original hebreo, no traducción greco-romana, pero aquí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, una certeza, y la convicción de lo que no se ve. La convicción. ¿Qué es lo que pasó con el centurión delante? No soy digno que usted entre, pero usted diga la palabra y estoy plenamente convencido que, porque usted es un hombre de autoridad, como yo también soy de autoridad. Y yo le digo a ese, ve, y él va, y viene, y él viene. Obediencia. Entonces, convicción. Convicción es certeza. Es una plena convicción. Abraham, su plena convicción en obediencia. ¿Por qué? Porque él obedeció, ve y ofrece al joven. Y obedeció. Él no levantó argumento, pero ¿cómo si eso no? ¿Cómo si usted? No, 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 no. Conforme a nuestro Padre. Y le dijo, detén tu mano, porque han visto mis ojos. ¿Qué vio? Tu obediencia, tu corazón obediente. Ya, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos de su convicción y certeza. ¿No es cierto? Ahora, por la certeza y por la convicción entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Sí, nuestro Padre dijo y se hizo, ¿vio? Yo le digo a ese, ¿ves? Así le dijo a Mateo cuando estaba ahí sentado el publicano, ven y sígueme. Y obedeció. ¿Vio? Ya. Por la convicción entendemos haber sido, o por la certeza y convicción entendemos haber sido constituido el universo mediante la palabra de nuestro Padre Elohim, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la convicción y por la obediencia, Abel ofreció a nuestro Padre más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando nuestro Padre testimonio de sus obras, de sus ofrendas, de su obediencia, y muerto aún habla por ella. Por la obediencia, por la convicción
Y por la certeza Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso nuestro Padre. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber obedecido. Agradado, ¿qué significa si yo le agrado? Porque yo oí e hice. Y así soy grato. Por eso nuestro les dijo, yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, aquel que me envió. Oír y hacer. Obediencia. Pero sin convicción y sin certeza es imposible agradar. ¿Vio? Si Abraham no hubiese tenido ni convicción ni certeza, no habría obedecido. Si Noé no hubiese tenido ni convicción ni certeza, no habría obedecido. Pero en él había convicción y certeza y por ende obediencia. Pero sin certeza y sin convicción es imposible agradar a nuestro Padre. Porque es necesario que el que se acerque a nuestro Padre, que Él esté plenamente convencido que Él está ahí. Y que es galardonador de los que le buscan, de los que perseveran, de los que le obedecen. Y aquí aparece, por la obediencia, por la certeza y convicción de Noé, cuando fue advertido por nuestro Padre acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor, con obediencia, con diligencia, en que su casa se salvase. Y por esa obediencia y esa convicción dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la obediencia. Por la convicción y por la certeza, Abraham fue obediente, siendo llamado, obedeció. Escuchen, por esta certeza Abraham, siendo llamado, obedeció. Por esta convicción y esta certeza, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por esta certeza y convicción y obediencia habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, plena convicción y certeza, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre. Por esta convicción y certeza, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque estaba plenamente convencida y obedeció que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a esta obediencia y conforme a esta convicción y certeza, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que están plenamente convencidos y con certeza que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ¿no es cierto? Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual nuestro Padre Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Bendito nuestro Padre. Y por esta certeza y esta convicción, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada la descendencia, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Plena certeza y plena obediencia. Y hizo, y fue a ofrecer a su hijo. Por esta certeza y convicción bendijo a Isaac y Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por esta certeza y esta convicción, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre su extremo de su bordón. Y si nosotros seguimos leyendo todo el libro de Hebreo, esto obedece a una certeza y convicción. Y la certeza y convicción me lleva a obedecer. Es por eso que todos
no están plenamente convencidos y no conocen y no entienden y no comprenden la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, que vino a establecer un nuevo pacto para con su casa y también para con todos los extranjeros. Y recibimos este beneficio glorioso. Damos muchas gracias a nuestro Padre Yahweh por esta entrañable misericordia para con nosotros. ¿Quién éramos nosotros para recibir tal beneficio de nuestro Padre Yahweh por medio de su amado Hijo? Se nos conceda el Ruach para ser gobernado y ser guiado y ser enseñado en el conocimiento de la verdad. Porque hemos entendido, he conocido, entendido y comprendido que esto es por obediencia, el obedecer. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Ya, niegues a sí mismo. ¿Qué es lo que es negarse? Renunciar. Renuncia a ti mismo y toma tu cruz en obediencia y sígueme. Crucifícate, sepúltate para que seas resucitado. ¿Quién habla eso? Como no conocen o no quieren conocer, a propósito, o no quieren conocer, aquí habla el apóstol en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de esta realidad gloriosa. Miren, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la desobediencia para que la gracia abunde? Estoy en Romanos capítulo 6. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a la desobediencia, ¿cómo viviremos aún en ella? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros se nos conceda la vida nueva, la vida del Mashiach, la sangre del Mashiach. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea de esta desobediencia sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al desobediente. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también, y obedecemos y estamos plenamente convencidos que viviremos con Él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, ni tampoco de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que contenía este compromiso del nuevo pacto que establece nuestro Padre? Varios requisitos, po. Muchos. ¿Es por gracia? Sí, es por gracia. Por su entrañable misericordia, con que nos visitó de alto la aurora, a su pueblo. Pero esto lo recibimos nosotros, un beneficio glorioso que nuestro Padre nos haya considerado, consideró a Cornelio, un extranjero, un romano, un hombre que tenía autoridad, puede haber sido a lo mejor algún general o un no sé quién que cumplía un rol de autoridad. Por eso nuestro Mele le dijo, y no ha hallado en Israel tanta convicción, tanta certeza, como si él me dice, diga usted la palabra y yo estoy convencido que mi siervo va a sanar. Oh, no ha hallado en Israel esa plena de convicción. ¿Qué pasó con él después en el libro de los Hechos, capítulo 10? Vayan a indagar. Este grande y glorioso beneficio que nuestro Padre establece a los extranjeros que somos nosotros. Entonces, este nuevo pacto que nuestro Padre establece por medio de su amado Hijo, nuestro Padre lo anuncia de antemano. Lo anunció de antemano por el libro de Moisés, los 5 libros, los salmos y los profetas. El rey David dice, le dijo mi Melech, mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra.
los vio y no dejará mi alma en el Hades, y no se la dejó. ¿Por qué? Porque ese poder iba a ser levantado y íbamos a ser resucitados mediante la vida, y nuestro Padre iba a ver la sangre en nosotros. Cuando Él venga y se tome a sí mismo, en el Juan capítulo 14, se va a tomar a sí mismo la vida, porque todos estamos siendo justificados mediante, estamos siendo crucificados y fuimos sepultados y fuimos plantados y fuimos resucitados para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Este pacto, todas estas cláusulas tiene, todo este procedimiento conforme a la sola potestad de nuestro Padre. Así que a todos los que dicen, no, si yo tengo fe, ¿qué fe? En el hebreo nuestro Padre establece una plena convicción y una plena certeza, que eso, por consecuencia, te lleva a la obediencia. Por eso aquel que oye y hace, o sea, aquel que oye y obedece, ese es. Entonces, ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas Jesús o todo lo que o Yahshua? Porque muchos también llaman Yahshua, pero no obedecen, no guardan los mandamientos. Hay algunos que dicen, ¿no es cierto?, Yeshua, pero dejó a su mujer y se casó con otra. Hay otro por ahí que se llama, ¿no es cierto?, que Jesucristo, y que dice que Dios lo colocó ahí, pero despreció a su mujer porque ya estaba con más añitos y miró a una más jovencita y se metió con ella. ¿Vio? No conoce. Nuestro Padre es santo. ¿Y qué es ser santo? Apartado para vivir conforme a las instrucciones, a los mandamientos de nuestro Padre. Y hoy somos apartados mediante la obra de nuestro Melech. Somos apartados y llamados para ser un pueblo, un linaje escogido, una nación santa, un gente que obedece y hace la voluntad de nuestro Padre, no conforme a sus deseos, no una metodología, no un canturreo. Nuestro Padre glorioso y misericordioso Yahweh Sebaot, tenga misericordia de todos aquellos que con corazón sincero, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, buscan sinceramente ser rescatado y ser libertado. Nuestro Padre misericordioso Yahweh Sebaot considere por medio de su Hijo, porque nuestro Padre Yahweh Sebaot le puede conceder el arrepentimiento, pero lo va a llevar a la obra gloriosa del nuevo pacto que nuestro Padre establece a través de la sangre, de la vida de nuestro Melech, del Cordero inmolado. Cuando habla acá también en el libro de Hebreos sobre que para que se cumpliese esto, habla sobre la ley, que la ley iba a ser quitada. No, porque nuestro Padre estableció allá una metodología conforme al sacerdocio de Aarón, y nuestro Padre lo establece, pero nuestro Melech le habla a nuestro Padre, le dice: Padre glorioso, establezca usted su voluntad. Quite usted respetuosamente lo primero, que el oficio sacerdotal arónico, y establezca, conforme a su sola potestad, conforme al nuevo pacto, el sacerdocio del sumo Cohen según el orden de Melquisedec, glorioso, sublime, de una vez y para siempre. Es por eso que cuando nuestro Melech expira ahí en el sacrificio, se rasgó el velo del lugar santo y hasta ahí llegan. El cambio no es de ley, el cambio es de una metodología del oficio sacerdotal. Y ahí le pusieron ley. Y si nosotros leemos, ¿no es cierto?, para que muera el testador y que según la herencia, no que desaparezca la ley. ¿Cómo va a desaparecer las instrucciones? ¿O cómo va a desaparecer si las instrucciones es nuestro Padre glorioso lo que salió de su boca? Sino que nuestro Padre iba a quitar
el sacerdocio arónico iba a establecer a través de este nuevo pacto, ¿no es cierto?, un sacerdocio sublime, según el orden de Melquisedec. Por eso a nuestro Melech glorioso se le fue dado un nombre poderoso que es sobre todo nombre. Yahshua HaMashiach, sumo Cohen según el orden de Melquisedec, el hijo de nuestro Padre Yahweh. Entonces, ahí le pusieron los traductores e intérpretes de Kitare, por eso no logran entender y conforme, ¿no es cierto?, como no tienen revelación, no han nacido de nuevo y no conocen a través del Ruach, enseñan equivocadamente y se corrompen como animales irracionales. Porque el apóstol ahí en Romanos capítulo 8 y en el capítulo 7, ustedes vayan a leer, capítulo 7, del verso 7 en adelante, él empieza a distinguir que había un personaje dentro. ¿Qué libertad nos viene a dar cuando fue intervenido el apóstol Pablo camino a Damasco? La libertad de este personaje a quitar la muerte, a quitar la condenación y el juicio eterno. Y él quedó limpio. Nuestro Mele, él quedó limpio. Y le es anunciado, y cuando vino Ananías, le vino a anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, la obra de nuestro Melech en el sacrificio. Y después que la anuncia, vino el Rúa sobre él. No puede venir antes, porque tiene que estar la vida de la sangre del Mashiach, para que repose el Rúa de nuestro Padre en nosotros. Porque si no está y tú no entiendes y no conoces, no, el Rúa, hay otro extraño por ahí, que se manifiesta y se viste de ángel de luz. Nuestro Padre glorioso les conceda en sus muchas misericordias el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su amado Hijo, a través de la obra del nuevo pacto, a través del sacrificio y su sangre. ¿Qué es lo que trae? Porque allá habían, ¿no es cierto?, antes que se produjera, nuestro Padre establece, y aquí también establece antes que se produzca el sacrificio, porque le dice a sus discípulos, a los 120, porque fueron 120, antes de su resurrección le dice, vayan y estén y perseveren en la casa de mi Padre, en oración, porque a los 50 días iba a venir ¿quién? El Rúa de nuestro Padre. Y esto está registrado en el libro de los Hechos capítulo 2. Entonces, le entregó instrucción y mandamiento y ellos obedecieron. Ah, no, ¿para qué? Vámonos para la casa, no. Mucha espera. Nuestro Padre, vuelvo a reiterar, les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo, y que la presencia gloriosa, el enviado de su Ruach, porque nuestro Meles lo habla ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, que Él iba a enviar su Ruach a todos los nacidos de nuevo, a esos 120 que creyeron, esos 120 que obedecieron, esos 120 que hicieron conforme a la voluntad de nuestro Padre, esos 120 que perseveraron y fueron llenos del Ruach y empezaron a ser gobernados por el Ruach de nuestro Padre. Y eran habitación de su cuerpo, eran habitación del Ruach, y estaba la presencia en ellos de nuestro Padre y de nuestro Melech. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. Nuestro Padre nos conceda a todos y a ustedes este grande y glorioso beneficio. Está hablando del nuevo pacto en su sangre gloriosa conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre entregó todos los requisitos, las cláusulas que le llamo yo, todos los, ¿no es cierto?, lo que está antes para hacer este compromiso, todo, y después, ¿no es cierto?, se sella. Y en eso tenemos que conocer, entender y comprender. Un gran abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.